Muchas gracias, pues es un gusto estar aquí con ustedes y pues sí, vamos a hablar hoy un poquito de lingüística. Les voy a compartir mi pantalla. No sé si muchos tengan relación o idea de lo que hace la lingüística. Además de estudiar fenómenos puramente del lenguaje, también los puede relacionar con cuestiones sociales. Y en este caso, yo les voy a platicar un poquito sobre discriminación y lingüística, en el léxico específicamente. Hablar sobre discriminación y léxico es, o bueno, a continuación utilizaré unos términos que podrían ser un poco incorrectos. Sin embargo, ello no quiere decir, o no nombrarlos no implica que no existan, ¿no? O que la discriminación pues desaparezca. Sí es necesario nombrarla, pues para saber precisamente de qué se trata y cómo estamos discriminando. Este análisis que les presentaré a continuación se realizó en la Ciudad de México precisamente en 2019. Algunas de las preguntas que abordaré son las siguientes. ¿Qué factores sociales se discriminan en la Ciudad de México? Se discrimina igual a través de las generaciones. ¿A qué obedecen generacionales? Las palabras que se refieren a la discriminación pueden dejar de serlo, es decir, en algún momento alguna palabra que se utilizaba para discriminar puede limpiarse, digamos, de esta discriminación. Y este análisis lo realicé en 10 vocablos. Ahorita les platico más ampliamente qué son los disfemismos. Pero son estas palabras: chaca, chairo, gato, indio, indígena, lépero, naco, ñero, pelado y rupestre. Repito, no necesariamente son palabras agradables, pero es necesario ver qué sucede con ellas. Y esto veremos cómo lo abordan 3 generaciones diferentes. Jóvenes, que son chicos de entre 18 hasta 30 años, los adultos van de 31 años en adelante y finalmente los mayores, que van de 55 años. Perdón, los adultos son 31 a 49, no recuerdo bien qué dato les dije, pero son 31 a 49 y los mayores son de 50 en adelante. Bien, pues sucede que la lingüística va a estudiar palabras que tienen que ver con ámbitos prohibidos, quizá, ¿no? Esta rama de la lingüística que estudia estos conceptos prohibidos se llama interdicción o tabú. Son prohibidos porque precisamente la sociedad pone una veda para poder hablar de ellos, ¿no? De manera natural. Así, por ejemplo, vemos que el tabú tiene 3 cauces específicos. La interdicción tiene 3 cauces, que son el miedo, el pudor y el respeto. Es decir, por estas 3 razones, la gente se detiene a hablar de determinadas cosas. En el miedo vemos cosas como las cuestiones sobrenaturales. Ahí entra, por ejemplo, la religión. Sabemos que en muchas religiones el nombre de Dios no se conoce porque no se puede decir, ¿no? Ello implica cierto miedo, ¿no? Religioso en ese sentido. También vemos que tiene que ver con la muerte, ¿no? La palabra muerte en general siempre se trata de evadir y se buscan otros recursos léxicos para poderlo pronunciar. Y también cuestiones de enfermedad, sobre todo aquellas enfermedades que son graves, terminales, siempre tratamos de buscar otra manera de pronunciarlas y los efectos de la enfermedad sobre la apariencia de las personas, ¿no? Siempre tratamos como de evadir, hablar de cómo se ve una persona enferma, cómo luce una persona enferma. En cuanto al pudor, hay 2 cauces importantes aquí. Uno es el sexo, como acto, como cuerpo, las conductas, ¿no? También esto es muy importante en los mexicanos, ¿no? Todos los juegos de albures. Nunca decimos la palabra tal cual como es, sino tratamos de buscar otras formas de hablar de ella, o bien en funciones corporales. En este caso, este estudio se centró en conflictos sociales que tienen que ver con el respeto, ¿no? Estas cosas no las vamos a decir por respeto a nuestro oyente, por temor a ofenderlo. Aquí hay diferencias personales o descortesía o realidades indeseables.
justamente la discriminación en este sentido enfoca un poco de las tres, ¿no? Diferencias personales, descortesía o bien estas realidades indeseables. Los tabús nos llevarán a hablar de tres formas de mencionar esas realidades prohibidas de diferentes maneras. Podemos pronunciarlas o decirlas como eufemismos, como ortofemismos o como disfemismos. ¿Qué son cada uno de ellos? Los eufemismos son palabras que van a hacer que nuestro oyente no se sienta ofendido por pronunciar esas realidades no gratas, ¿no? Los eufemismos son los recursos que más se utilizan en ese sentido, ¿no? Porque no queremos que nuestros oyentes se sientan ofendidos, o violentados por nuestro lenguaje. En ese sentido, siempre tratamos de decir las cosas bonitas. Ese justo va a ser un eufemismo, ¿no? Tratar de hacer o de decir las cosas más fuertes de manera bonita. Su contraparte, y es lo que vamos a ver a continuación, son los disfemismos. Palabras que en lugar de suavizar esta realidad indeseable, pues la van a hacer mucho más violenta. La idea aquí es que todos los rasgos de significado que se quieren esconder en el eufemismo, en el disfemismo se potencien. Sea justo eso, es justo eso lo que quiere el disfemismo, que la gente se sienta, pues sí, un poco agredida al escuchar estos términos. Y entre signos de interrogación pongo el ortofemismo porque este es un término neutro y no siempre es fácil identificar un ortofemismo. Para ello tendríamos que tener primero un eufemismo o un disfemismo para poder decir, bueno, si esto es el polo, digamos, lindo y este es el polo desagradable, hay que encontrar una palabra que sea neutra, que no sea suavecita para nuestro oyente, pero que tampoco sea agresiva. Yo aquí les propongo justamente algunos ejemplos de eufemismo, como clases menos favorecidas, que esconde rasgos semánticos de pobreza, o personas con capacidades diferentes, justamente esta que les comentaba de las enfermedades, ¿no? Para hacerlo como más lindo y que nadie se sienta ofendido, ¿no? En mis disfemismos yo he puesto dos palabras que posiblemente hay quien puede encontrar palabras mucho peores para referirse a esas realidades indeseables o molestas para el oyente. Yo aquí puse pobres o discapacitados, pero sin duda si alguien propone algún término mucho más violento, estos podrían pasar a ser ortofemismos y estas nuevas opciones mucho más agresivas serían nuestros disfemismos. Es interesante que hay siempre un ciclo continuo entre los eufemismos y los disfemismos. ¿Qué sucede? Aquí yo les muestro un mapita que en un principio tenemos un concepto que debe ser nombrado porque es un hecho de la realidad, pero este hecho real es un tema tabú, ¿no? Entonces hay que encontrar una forma linda, menos agresiva de referirse a esta realidad. Entonces se crea un eufemismo y por algún tiempo, no sé si ustedes recuerden que hablar de tercer mundo no era tan violento. Hoy día, por supuesto, ¿no? Si no es aceptado hablar de tercer mundo para hablar de términos de pobreza, ¿no? Pero en algún momento se eligió este eufemismo por considerarlo que no era despectivo. Y también en algún momento discapacitados fue la mejor opción para referirse a personas con capacidades diferentes, ¿no? Sin embargo, el uso de estas palabras lo vuelve un ortofemismo, es decir, estos ortofemismos los podemos identificar más fácilmente, por ejemplo, en noticiarios, ¿no? Palabras que dicen en los medios de comunicación y que son bien aceptados. Bueno, estos podrían ser más fácilmente identificados como ortofemismos porque la idea es comunicar algo sin que las demás personas se sientan agredidas. En ese sentido, el uso, como dijimos, vuelve una palabra ortofemismo, pero también el uso va cargando a los ortofemismos, que en algún momento fueron eufemismos,
de esa carga negativa que tenían en un principio. Es decir, ya cuando alguien escucha tercer mundo, inmediatamente lo asocia con pobreza, ¿no? Entonces, vuelve a adquirir toda esa fuerza negativa que había tenido en un primer momento. ¿Y qué pasa? Que otra vez hay una realidad que debe ser tabuizada y entonces deben surgir nuevos eufemismos para disfrazar nuevamente todos esos rasgos que emergieron de estos primeros eufemismos, ¿no? Y entonces se crean nuevas formas de comunicaciones. En este caso es muy popular hoy día escuchar clases menos favorecidas para hablar de pobreza, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Ah, bueno, y personas con capacidades diferentes también, ¿no? Que hasta donde tengo entendido es como lo ortofémico, lo correcto, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que nuevamente el uso va a volver a cargarlas en algún momento de negatividad y otra vez el ciclo vuelve a empezar. Es decir, los rasgos negativos son fácilmente, o se emergen de las palabras, ¿no? No podemos dejarlas de asociar al final con lo que estamos tratando de significar. Y entonces, pues es un ciclo que va haciendo cambios, movimientos en el lenguaje todo el tiempo. Así vemos, como les decía, que los eufemismos, al ganar fuerza disfémica, fuerza negativa, se vuelven disfemismos. Y por el contrario, también vemos que un disfemismo puede volverse otra vez eufemismo, puede perder fuerza disfémica y entonces volver a ser una palabra que no tiene rasgos negativos necesariamente. Aquí vemos algunos mecanismos del cambio, cómo se generan estos cambios que les decía del uso. Por un lado, podemos tener generalizaciones, es decir, palabras que antes significaban una sola cosa y que tienden a significar después un conjunto mucho más grande. Aquí les traigo unos ejemplos en inglés. Por ejemplo, dog antes era un tipo específico de perro y hoy día pues es cualquier perro, ¿no? Es decir, dog era una raza de perro. En cambio, podemos tener también particularizaciones que son a la inversa. Palabras que antes eran muy generales y que hoy significan una cosa muy particular. En este caso, deer, que es venado hoy día, antes era bestia, ¿no? En general, hoy es un animal en específico. Y también se puede dar un reanálisis. ¿Qué es el reanálisis? Es cuando hay un cambio de una generación a otra porque un vocablo, una palabra, para la nueva generación va perdiendo un poquito de su significado. Va cambiando poco a poco de significado, es decir, de una generación a otra hay un rasgo que se movió poquito y entonces ya no significa exactamente lo mismo que para la generación anterior. Y así puede ser que para la siguiente generación también se mueva un poquito y entonces de la primera a la tercera generación esta palabra ya pudo haber cambiado significativamente. A esta no es una nueva palabra, sino, es decir, no es un neologismo como tal, sino es un uso neológico, un uso nuevo, ¿no? Que antes no tenía y que a través de estos diferencias generacionales va adquiriendo un nuevo uso. Y finalmente, este no es necesariamente un mecanismo de cambio, pero es una forma de tener nuevas palabras, es justamente la neología. La neología justo es tener palabras nuevas que antes no existían, la gente no las reconoce y entonces son absolutamente nuevas. Estas, por ejemplo, son propias de préstamos lingüísticos, generalmente del inglés, ¿no? Entra una palabra, un préstamo del inglés y para nosotros va a ser una palabra nueva, ¿no? Porque en nuestro idioma no estaba. O bien un uso neológico por completo, son palabras de pronto que utilizan los científicos que necesitan nombrar un nuevo descubrimiento y entonces utilizarán una nueva palabra y ahí es cuando hay una neología. Ahora sí, vamos a hablar de los disfemismos socioeconómicos. ¿Qué vamos a entender por esto? Son palabras negativas
que dejan clara la brecha social o económica de quien las dice, ¿no? Es decir, estas palabras las vamos a utilizar para marcar una linde entre quien habla y quien lo escucha, a quién se lo estamos diciendo. Los disfemismos que se analizaron, se los dije al principio, pero los repetiré a continuación, son lépero, pelado, rupestre, indígena, ñero, indio, naco, chairo y gato y chaca. Estos disfemismos son un poquito una combinación de varias generaciones para ver qué pasa con cada una de ellas. Justo traigo estos ejemplos porque en la vida real, o sea, si tú vas a preguntarle a alguien, oye, tú dices indio, pues difícilmente la gente aceptará abiertamente que dicen estas palabras o que se usan estas palabras. Sin embargo, las redes sociales hoy día son el ejemplo de que, en efecto, se utilizan estas palabras constantemente. Entonces, ¿cómo se efectuó el análisis? Bueno, más que preguntar por el uso, se preguntó por los significados, para que las personas evidentemente vieran que, pues, obviamente sí reconocemos estos rasgos negativos en las palabras anteriores. Se preguntó a una red social de clase media. Yo sé que es difícil entender a la clase media en México, bueno, no solo en México, en muchos países, pero en México es especialmente complicado. Por eso se trató de una red social. ¿Qué es una red social? Es un grupo de personas que más o menos viven en el mismo lugar, que tienen actividades en comunes, que tienen escolaridad en común. Esto para que no hubiera tanta variación social precisamente, ¿no? Dado que definir esto es clase media es muy complicado en nuestro país. Entonces, como les decía, se les preguntó qué significaban los vocablos y gracias a estos significados que ellos dieron, se hicieron nuevos conceptos y después se les preguntó a otros hablantes si reconocían esos conceptos que en un primer momento ya nos habían dado, ¿no? Entonces es un juego como de ida y vuelta, ver primero si hacer un concepto y luego preguntar si ese concepto es identificado fácilmente por otros hablantes. Empezamos con chaca. Esta es sí podríamos hablar que es un neologismo, dado que no hay en el diccionario diccionarios anteriores, porque hoy día el diccionario del Español de México del Colegio Nacional sí reconoce a chaca como un despectivo, ¿no? Sin embargo, todavía vamos a ver que se va a hablar de un neologismo porque no toda la población lo reconoce de la misma manera, o bueno, en nuestra red encuestada. Como les decía, ni con la K ni con la C aparecía antes en diccionarios viejitos, ¿no? No hay registro de ella. Se considera que puede venir de chacal, dado que cuando se forma un verbo con chaca, aparece esta L, ¿no? Y entonces vemos que ahí hay una base, chacal, chacalear. Entonces, probablemente venga de chacal, dado que, pues, despectivamente también a ladrones y se les decía de esta manera, ¿no? Como chacales. Los mayores, aquella encuestados de más de 50 años, no reconocieron esta forma, ¿no? Los jóvenes lo asociaron a el reggaetón, a la habla vulgar y a los asaltantes, ¿no? Ellos dicen que un chaca tiene estas características. Los adultos, por otro lado, hablaron que un chaca es alguien que viene de un estrato social bajo, que se dedica a la delincuencia y que también le gusta el reggaetón. Sin embargo, aquí ya vamos viendo diferencias generacionales. Por un lado, el reggaetón fue el rasgo más importante para los jóvenes, para considerar a alguien chaca, mientras que para los adultos no fue tan importante o estuvo en tercer lugar.
Finalmente, los mayores no reconocen este vocablo, por lo tanto, no es una palabra que esté generalizada en todas las edades y por ello podemos considerarlo un neologismo. Para los mayores, simplemente lo asociaron con el sonido de una lavadora. Chairo también, este es interesante, dado que como tal no es una innovación léxica, sino que podríamos hablar de un uso neológico, dado que esta palabra sí está en diccionarios antiguos, bueno, viejos, anteriores, como el Diccionario de Mexicanismos de Francisco J. Santamaría. Sin embargo, el registro, el uso era diferente. Para J. Santamaría tiene que ver más con una navaja o también se le relaciona con el miembro viril. Así lo definía Francisco J. Santamaría. Actualmente ese uso ya cambió, ¿no? Debe haber un recorrido semántico interesante para Chairo, que no lo tenemos en este momento, pero que se podría rastrear a partir de ahí. Entonces lo que tenemos, como les decía, es un uso neológico. Los jóvenes lo relacionaron con la política de izquierda y carecer de argumentos políticos, mientras que para los adultos simplemente era pertenecer a la política de izquierda y nuevamente vemos que es un uso neológico que no está consolidado generacionalmente, dado que para los mayores tampoco significó algo tal, ¿no? No supieron con qué relacionarlo. Chairo es interesante dado que surge por un contexto, en este caso histórico, justamente se le relaciona mucho con los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aquí vemos una respuesta a una cuestión histórica, ¿no? Gato es un disfemismo, digamos, viejito, dado que toda la población lo reconoció y nuestros encuestados lo reconocieron. Gato, por los tres, fue considerado altamente ofensivo. Para los jóvenes es alguien que trabaja para alguien más y que tiene un puesto de baja jerarquía. Para los adultos es un empleado con un comportamiento inadecuado y para los mayores es un sirviente y que hace trabajos de baja jerarquía. Aquí también es interesante notar el cambio entre los jóvenes y los mayores nuevamente. Si ustedes observan, para los jóvenes implica un puesto de baja jerarquía, pero para los mayores son trabajos de baja jerarquía. Es decir, aquí para los mayores implica quizá un oficio, ¿no? Porque son trabajos de baja jerarquía. Sin embargo, para los jóvenes, quizá un oficinista puede ser un gato, pero esto tiene que ser solo por el puesto que tiene dentro de una compañía o dentro de un trabajo, ¿no? Entonces aquí sí vemos un cambio, un guiño, ¿no? Entre los jóvenes y los mayores que es interesante. Indígena es un disfemismo doble, de doble discriminación. ¿Qué sucede con palabras como indígena y rupestre que más adelante veremos? Son palabras que vienen, digamos, como de la antropología o de las ciencias en general, y que antes no eran utilizadas para discriminar, pero que hoy han adquirido este rasgo despectivo. En indígena hay una doble discriminación porque primero el hablante, quien lo dice, se posiciona por encima de quien va a injuriar, ¿no? A través de su cultura, de su léxico, se está posicionando por encima y luego, pues, todos los rasgos negativos que puedan venir dentro del mismo disfemismo. Nuevamente estaríamos hablando de un uso neológico y los jóvenes caracterizaron a indígena como alguien alejado de las costumbres citadinas. Los adultos mencionaron que era alguien proveniente de una región marginada o bien que implicaba su tez morena. Aquí también es interesante ver que los adultos son quienes hablan con más ligereza o bueno, con menos empacho quizá, sobre cuestiones como el color de piel o cuestiones económicas. Hace ratito también en Chaca los adultos mencionaron que era alguien de bajo nivel económico, ¿no? Y para los mayores es alguien que viene de un pueblo o que viste diferente.
Indio es quizá uno de los más fuertes y por ello también tratan como de no mencionarlo con tanta facilidad, ¿no? Literalmente sí es alguien que proviene de la India, pero que se cargó de fuerza disfémica, ¿no? Es decir, se volvió una cuestión ofensiva. En algún momento una etimología popular, es decir, que no es correcta, mencionaba que significaba sin Dios, ¿no? Pero esto pues no es cierto, ¿no? Solamente era algo que reforzaba las cuestiones negativas en indio. Es altamente ofensivo, las tres generaciones la consideraron altamente ofensiva y los jóvenes mencionaron que era alguien ignorante de bajo nivel económico. Los adultos dijeron que era alguien sin educación, de mal gusto y de piel morena. Nuevamente, ¿no? Aparece este rasgo de la piel. Los mayores, que era alguien ignorante, mal vestido y sin cultura. Lépero también es un disfemismo de los viejitos, puesto que las tres generaciones lo reconocen. Su etimología es interesante, todavía no es como tan cierto de dónde viene el lépero. Hay dos propuestas, una es que puede venir de lepra y que se trata de alejar de aquellos que tienen esta enfermedad, podría venir de ahí, o también otra propuesta es que viene del gentilicio de un poblado español llamado Lepe. Esto porque en el refranero, en los refranes de España, se asocia a la gente de Lepe con gente astuta, ¿no? Que puede ser, bueno, como ladrones, ¿no? Entonces, este gentilicio es lepero, así, palabra grave, que en su camino a América se volvió esdrújula y da nuestro lépero. Esa es otra propuesta. Para los jóvenes, ellos mencionaron que no lo consideran ofensivo, no lo ven tan ofensivo y lo asocian con alguien grosero y mal hablado. Los adultos lo ven también con una persona grosera, mal hablada o que habla con albures. Los mayores también, nuevamente, ¿no? Grosero, mal hablado y que habla con obscenidades. En este caso, vemos que la semántica, los significados del lépero se mantienen muy similares en las tres generaciones. En ese sentido, no hay un cambio de significado, sino más bien un cambio en la fuerza agresiva de esta palabra. Ñero es la aféresis de compañero, es decir, es cortarle lo del principio de la palabra y quedarnos con el final. Y es un disfemismo por identificación, es decir, un grupo de personas se empezó a identificar de esta manera como ñeros y por asociación a ese grupo, discriminación hacia ese grupo, se volvió también una palabra peyorativa. Los jóvenes lo asocian con un lenguaje vulgar, con personas de mala educación, y eso es interesante, lo asocian con el acento de la Ciudad de México, es decir, este alargamiento vocálico sería lo que los jóvenes identifican como ñero. Los adultos, nuevamente, vuelven a hablar de un nivel económico bajo, mal gusto y relacionado con la forma de hablar otra vez. En los mayores vemos algo muy interesante porque también lo mencionan como persona corriente, sin educación, pero todavía alcanzan a reconocer esta idea de amigo que estaba en compañero y que definitivamente para los adultos y para los jóvenes ya no hay un rastro tal. Pelado también es un disfemismo viejo, dado que los tres lo reconocieron, y que también ha tenido un cambio interesante en su semántica, en su significado. Se considera que esta palabra surge porque los presos eran mandados a pelar a rape y entonces, pues alguien que caía en la cárcel era un pelado y luego pues se asociaba con sus malas costumbres, ¿no? Entonces, por eso esta discriminación o este rechazo a los pelados. Sin embargo, se volvió una idea de un tipo popular y que se limpió con personajes como Pedro Infante, que, perdón, ahí por las mayúsculas se me fueron, personajes como Pedro Infante que durante el cine de oro mexicano, ellos
interpretaban al pelado, ¿no? Y entonces era un personaje agradable, un personaje simpático, y la gente pues fue como limpiando al pelado de esta carga negativa. Para los jóvenes definitivamente mencionaron que ya no era una palabra que consideraban ofensiva, sí lo siguen asociando con alguien mal hablado o de malos modales, pero a diferencia del lépero, que todavía reconocen un poco la carga negativa, en pelado ya para ellos no es negativo. Los adultos, nuevamente, es alguien mal hablado, uso de albures, sin educación. Los mayores, otra vez, mal hablado, irrespetuoso y uso de albures. Rupestre, como les comentaba, pertenece al grupo de palabras como indígena. Fue elegido rupestre dentro de otros tipos de disemismos de este estilo. No sé si han escuchado, por ejemplo, que se habla de personas agropecuarias, ¿no? En ese sentido, otra vez, es una doble discriminación porque es un término que viene de cierto sector y que se va cargando poco a poco de negatividad. Estaríamos hablando de un uso neológico, y rupestre parece que es muy poco difundida, dado que fue poco reconocida en general por los encuestados. Los jóvenes mencionaron que era alguien provinciano, poco fino. Los adultos sin acceso a la tecnología, pobre y no actualizado. Y los mayores definitivamente no reconocieron en rupestre una cuestión negativa. Al final, vemos qué pasa con naco. Naco es el más utilizado por todas las generaciones y el que es más fácil de reconocer. En ese sentido, naco, lo que se observó es que funciona como un sinónimo de la mayoría de los disfemismos que vimos anteriormente. Si ustedes hacen una oración, no sé, con chairo, con chaca, con gato incluso, puede ser fácilmente sustituida por naco y no pierde de alguna forma esta fuerza negativa, y tampoco se pierde tanto de vista que se le está tratando de decir a una persona. Por ello se propone a naco como un hiperónimo de los otros, es decir, un hiperónimo es una palabra que abarca a las demás. Pensando, por ejemplo, un hiperónimo es la palabra animal, que abarca a todos los animales, ¿no? Aquí igual, naco sería esta palabra que puede contener todos los otros rasgos revisados. Naco tampoco se tiene claro exactamente de dónde viene. También se propone que es una aféresis de totonaco o de chinaco. Fue popularizada alrededor de los 70s por el comediante Luis de Alba con su personaje del Pirurris, y pues cobró rápida divulgación y sobre todo fuerza porque se ha quedado y aún es muy productiva, ¿no? Sin embargo, también es interesante ver qué pasa con esta palabra, porque a pesar de todavía tener una carga negativa interesante, hay personas que ya se consideran o que podrían decirse a sí mismas nacos sin ningún problema, ¿no? Pero esta aceptación, digamos, como de naco, tiene que venir de uno mismo, ¿no? Si alguien más te dice naco, ya no funciona igual, ¿no? Para que tú puedas decir, qué naco, ¿no? ¿Qué naco soy? Esto tiene que venir de uno mismo. Como les decía, hay una apropiación también del vocablo, porque también está esta idea de que lo naco es chido, ¿no? Los jóvenes lo asociaron principalmente con el mal gusto, la mala educación y la forma particular de expresarse. Los adultos con el mal gusto y el comportamiento inadecuado. Y los mayores un mal comportamiento social y mal gusto para vestirse. Y así más o menos quedaría un esquema de cómo funcionaría esta hiperonimia, es decir, que naco pueda abarcar los otros, el otro léxico revisado. Tenemos que, por ejemplo, naco podría descalificar por apariencia en palabras como chaca o chairo,
en economía, educación y etnia, en palabras como indio, indígena, gato y rupestre, y en la forma de hablar en palabras como lépero, pelado y ñero, ¿no? Entonces, esa sería como la forma en que Naco está abarcando al resto del léxico. También podemos ver estos cambios por generación. Como les decía, para pelado hay una pérdida de la fuerza disfémica. Y aquí es algo interesante porque rupestre está sustituyendo conceptualmente a indio, es decir, los rasgos de indio los está ganando rupestre o este tipo de palabras de doble discriminación. Gato, ñero y pelado son poco habituales para los jóvenes. En los adultos, pelado todavía tiene fuerza disfémica, al igual que lépero, es una fuerza negativa mayor que en los jóvenes. Hay un mayor uso de ñero y de gato, y lo que les comentaba, reconocen con mayor facilidad rasgos étnicos y económicos. Fueron los únicos que mencionaron cuestiones como pobreza o color de piel. En los mayores, es interesante mencionar que casi no produjeron los vocablos estudiados, entre ellos chaca, chairo y rupestre. Sin embargo, aunque estos que estudiamos no los tienen, sí tienen muchísimo más vocabulario que el resto de los dos grupos, y para ellos gato es más ofensivo que para los otros dos grupos. De manera general, podemos hacer este resumen. Chaca y chairo es muy usado por los jóvenes, aún sobre naco, ¿no? Y esto va disminuyendo a través de los grupos etarios. Gato es utilizado con mayor ligereza por los jóvenes y los adultos, no así por los mayores. En el caso de indígena, a pesar de ser un uso enológico, es muy identificado por las 3 generaciones, es decir, es muy transparente su relación en este caso con indio. En indio, los mayores y los adultos perciben más cuestiones raciales, y los jóvenes como que tratan de limpiar a indio y darle estos rasgos a estas nuevas palabras que les mencionaba como indígena o rupestre. Naco es el más productivo y se asocia principalmente con ñero, con la forma de hablar. Pelado para los jóvenes ya no es un disfemismo. Lépero se va dejando de utilizar a través de las generaciones como disfemismo, es decir, probablemente le pase lo mismo que a pelado, y rupestre aún no es productiva o no es identificada todavía por la mayoría de los hablantes. De manera general, podemos resumir los rasgos anteriores de la siguiente manera. Los jóvenes van a focalizar o van a discriminar más la forma de hablar y la apariencia. Los adultos focalizan más la manera de hablar y cuestiones raciales. Los mayores, los factores relacionados con la educación. Y este pequeño ensayo, ¿no? Estas encuestas que se hicieron, tienen un correlato social interesante, dado que se cotejó con otros textos sobre sociología que hablan de la clase media en específico, ¿no? ¿Por qué elegir a la clase media y no a otros grupos sociales? Bueno, pues porque la clase media siempre está luchando por crecer, por cambiar de nivel económico, y porque no desea que lo relacionen con, en este caso, con las clases inferiores, con la clase inmediata anterior, ¿no? La clase media necesita crecer, y es, por lo tanto, la que puede o en la que se esperaría que hubiera más palabras de este tipo, ¿no? Que lo alejen de clases menos favorecidas. En este caso, como les decía, estos rasgos que nosotros analizamos en estas encuestas tienen un correlato social interesante, dado que sí, o sea, no solamente se quedan en estos encuestados o en esta red social encuestada, sino que sí se puede ver o se puede llevar más allá a una población mayor y no solo a esa red social, ¿no? Por ejemplo, aquí apoyándome en la investigación de Rafael López Santillán, él dice que la clase media es una fracción de clase que se beneficia de una desahogada situación y un capital escolar y cultural que favorece el mercado de trabajo, sin que esto signifique que sus premuras económicas o su situación laboral estén resueltos.
En todo caso, pese a su ubicación cómoda en la escala social, están lejos de disponer de los recursos culturales, sociales y financieros para ser un grupo de población sin preocupaciones o con la vida resuelta. Entonces, lo que hace este autor es que él entrevista gente para preguntarle cómo se siente dentro de su clase, ¿no? De la clase media, cómo lo viven. Y vamos a ver que tiene mucho sentido con estos cambios léxicos que les he mencionado. Primero, resulta que en efecto, o sea, los jóvenes sí son los que tienen este afán de tener una mejor apariencia que los adultos o los mayores, ¿no? Y es un afán imitativo. Necesitan reproducir lo que ven, ¿no? Lucir de una manera distinta, ¿no? Y en promedio, los jóvenes gastan entre 150 y 2,000 pesos mensuales en vestimenta. De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, se puede suponer que el uso de prendas de determinadas marcas da cierta seguridad. Hay quienes incluso hacen de sus compras en vestido y calzado una suerte de culto a ciertas marcas, ¿no? Es esta angustia permanente de que se les identifique con la pobreza. Por otro lado, también hay factores que han cambiado o que la misma clase media percibe que ha cambiado, que son la educación, y esto en dos sentidos, el desarrollo profesional y la moral, es decir, los valores. En cuanto al desarrollo profesional, se percibe que hay más facilidad para tener estudios profesionales, esto relacionado directamente con Gatto. Recordemos que para los mayores se asocia más con un oficio, ¿no? Antes era más difícil tener acceso a una profesión y entonces pues se discriminaba más por ello. Hoy día es más fácil tener acceso a estudios, ¿no? Hay prepa en línea, etcétera, y hay mayores opciones para las mujeres y esta idea de la competitividad laboral que sí está muy presente en las nuevas empresas, ¿no? En la forma en que se trabaja hoy día en las empresas. Igualmente, hay un cambio en la moral, en este sentido en los valores. Mencionan los entrevistados de Rafael López Santillán que los hijos ya no son educados con los mismos valores punitivos y disciplinarios, es decir, perciben que ha habido un relajamiento en las costumbres. Esto también se ve en la apertura sexual y los medios de comunicación y el lenguaje, ¿no? Antes en la televisión era impensable que se escucharan groserías y hoy día, pues, es muy habitual que las escuchemos en todos lados sin que ya nadie pues las prohíba, ¿no? Y eso explicaría un poco los cambios de lépero y de pelado que han dejado de ser disfemismos, ¿no? Ya no hay tanto sentido en discriminar en ese sentido porque pues ya es aceptado. Y otra cosa importante es el racismo. En México está la idea que no somos un país racista, sino clasista. Sin embargo, vemos o como revisamos en los rasgos anteriores, sí existe esta idea de color de piel, ¿no? Lo que mencionaban algunos de nuestros encuestados. Entonces, en realidad sí hay un racismo disfrazado de clasismo un poco, pensando, por ejemplo, en que indio se habla como de clase baja, ¿no? Pero en realidad es una palabra que sí refuerza las cuestiones étnicas. Es difícil medir el racismo, dado que justo por esta idea que México no era un país racista, pues no hay una medida en décadas anteriores que nos hable claramente del racismo en México. Sin embargo, hoy día ya hay este tipo de cosas que hace la INEGI, el INEGI, perdón, que dice, por ejemplo, en este fragmento, que de las personas que se autoclasificaron en tonalidades de piel más clara, solo el 10% no cuenta con algún nivel de escolaridad, mientras que la cifra se eleva para las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscuras. Mientras más oscuro es el color de piel, los porcentajes de personas ocupadas en actividades de mayor clasificación se reducen. Cuando los tonos de piel se vuelven más claros, los porcentajes de ocupados en actividades de media y alta calificación se incrementan. Para las tonalidades de piel más oscuras se percibe en menor proporción, 48.6%, una mejora en su situación económica en comparación con la tonalidad de piel más clara, que es del 52.2%.
¿no? Entonces, de manera general, podemos concluir que sí existen variaciones semánticas entre los tres grupos y que estos llevan a cambios semánticos en general. Hay innovación y pérdidas léxicas, también hay pérdida de fuerza disfémica principalmente, hay procesos de meliorización, es decir, procesos de mejora, de limpia de las palabras, por así llamarlo, y procesos de peyorización, es decir, procesos de hacer más despectiva una palabra y que en efecto esto tiene que ver con los correlatos sociales. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Aquí hay un poco de la bibliografía, pero creo que no quiere salir. Ahí está.